Buenos días. Bienvenidos a este seminario conversatorio Regulación de Precios de Medicamentos, una solución para reducir el gasto de bolsillo, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra en alianza con la Tercera.com. Para nadie es un misterio que el gasto en medicamentos representa una de las preocupaciones más sentidas de nuestra población, cuando evalúa su nivel de satisfacción o sus inseguridades frente a la atención de salud, ya sea por falta de cobertura en los seguros, por imposibilidad de acceder a todos los medicamentos que necesita en la red asistencial pública o por prácticas comerciales. El que más de un tercio del gasto de bolsillo esté asociado a la adquisición de fármacos supone un problema de salud, un problema de políticas públicas y, por qué no decirlo también, una serie de debilidades si queremos hablar realmente del derecho a la salud. Difícil no pensar que parte de este enorme descontento social expresado desde el estallido de octubre del 2019 no esté fuertemente vinculado a estas dolorosas inequidades y problemas de acceso en materia de salud. Y evidentemente, relacionado con lo anterior, la discusión sobre el acceso a medicamentos no puede evadir este contexto de crisis social y política que estamos viviendo como país. Desde hace años se debate en el Congreso Nacional lo que se ha denominado la Ley de Fármacos 2, y ya lleva más de un año en la comisión mixta compuesta por senadores y por diputados. Pese al tiempo transcurrido, nadie podría decir que el proyecto ha estado dormido. Muy por el contrario, ha avanzado a veces a tropezones, con acuerdos otras veces y a veces imponiendo mayorías. Y hoy se encuentra en su fase decisiva, justamente en una materia crítica que da nombre a este conversatorio, la regulación de precios de medicamentos. En razón de lo anterior, la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, cumpliendo con su rol público y asumiendo la responsabilidad que le cabe como una de las facultades de medicina que más ha consolidado su proyecto educativo en la última década y en el marco de una serie de actividades de difusión y de discusión sobre políticas públicas de salud, ha organizado este conversatorio invitando a diversos representantes de la industria que serán objeto de las regulaciones que hoy se discuten en el Congreso Nacional y también algunos de los que justamente están tomando esas decisiones. Hemos invitado a una senadora, a 2 diputados, al subsecretario de redes asistenciales como representante del gobierno. Moderará esta actividad el profesor doctor Marco Antonio Núñez, médico de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas de Harvard, doctor en salud pública de la Universidad Johns Hopkins. Los dejo entonces con el profesor Núñez, quien presentará a los panelistas de hoy. Que disfruten esta conversación. Muy buenos días. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre,
en alianza con La Tercera, queremos iniciar este importantísimo debate que hemos titulado Regulación de precios de medicamentos, una solución al gasto de bolsillo. En la introducción del profesor Sebastián Pavlovich nos quedaba absolutamente claro, y es parte de las demandas sociales que nuestro país ha presenciado y ha sido testigo en los últimos meses, que la salud, y en particular el consumo de medicamentos y el gasto asociado a su adquisición, forma parte de los problemas centrales que tenemos que resolver. Cifras de la OCDE nos indican que durante las últimas décadas no ha cambiado una realidad que nos interpela. Del total del gasto de bolsillo en salud, particularmente de los más pobres en nuestro país, está directamente vinculado al consumo de medicamentos. Un bien público fundamental que está en el corazón, en el centro del accionar clínico médico, que muchas veces es la culminación de un proceso de diagnóstico y de sanación, forma parte de los problemas más importantes respecto de la inequidad en nuestro país. Por lo tanto, es un desafío que tenemos que resolver en un momento clave para que esas soluciones vean la luz, se hagan tangibles. Desde el año 2015 se discute en el Parlamento de Chile la denominada Ley de Fármacos II. Y en estos días está en sus deliberaciones finales, después de más de un año y medio de debate. Y en el centro está la regulación del precio de medicamentos y otras medidas que vamos a debatir el día de hoy. La universidad cumple con su rol de vincularse al medio, de convocar a amplios sectores de la comunidad nacional, particularmente en este caso la industria, pero también el mundo político parlamentario. Y quiero recordarles a los que nos están escuchando que a través de todos los canales digitales de La Tercera existe un chat en vivo por las que vamos a recibir desde ya preguntas para que nuestros panelistas puedan dar respuesta durante la próxima hora y media de debate. Por lo tanto, quiero motivarlos a que sea un debate muy participativo y vamos a presentar a aquellos que hoy van a dar su opinión respecto de este tema tan importante para los chilenos y chilenas. Los medicamentos, el gasto de bolsillo, la regulación de precios y el futuro de nuestro país en el contexto de hacer más accesible a las familias chilenas estos bienes fundamentales para el bienestar y para la calidad de vida. Voy a presentar entonces a quienes nos acompañan. Es un panel muy interesante que es híbrido. Algunos están presentes aquí en los estudios de La Tercera y de la Universidad de Finisterre. Otros lo van a hacer desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Quiero presentarles, por lo tanto, a Mariela Formás, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Buenos días, Mariela. Alfredo Nebreda. Muy buenos días, Marco. ¿Cómo estás? Un placer contar contigo. Lo acompaña Alfredo Nebreda, secretario general de la Unión Nacional de Dueños de Farmacias de Chile. Buenos días, Marco. Muy buenos días. Daniel Belaunde, él es el director general de FEMSA, División Salud. Muy buenos días, Daniel. Un placer contar contigo. Está presente Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos ASILFA. Muy buenos días, Elmer. Muy buenos días, Marco Antonio. La senadora de Magallanes, Carolina Goich, aquí a mi derecha. Carolina, muy buenos días. El diputado de la región de O'Higgins, Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente. Un placer contar contigo. Marco. Muy buenos días. Y finalmente, el doctor Juan Luis Castro, diputado de la República, también de la región de O'Higgins, médico, miembro de ambos de la Comisión de Salud. Bienvenido, doctor Castro. Un gran saludo para todos, Marco Antonio, y los panelistas. Gracias. Y finalmente, muchas gracias, doctor Castro, y va a cerrar este debate
desde el Ministerio de Salud, del actual subsecretario de Redes Asistenciales y exdecano de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, el doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac, un saludo acá desde la Tercera Finisterre. Saludos afectuosos, Marco Antonio. Un placer contar con usted, subsecretario, amigo doctor Duñac. Bueno, vamos a empezar, vamos a plantear 4 preguntas, 2 de la coyuntura y posteriormente 2 que miran al futuro. Y vamos a dar en un contexto participativo máximo de 3 minutos a cada uno de los panelistas para que se puedan referir a el tema que nos convoca. Reitero, por la tercera.cl y por todos sus canales online, desde ya les pedimos que puedan hacer preguntas por escrito en el chat y por lo tanto comenzaremos con la siguiente pregunta. Los panelistas comparten el diagnóstico de que los medicamentos en Chile tienen un alto precio y cuál sería la causa y la solución. Y ligado a esta, al alto precio de medicamentos, ¿cuáles son las propuestas de regulación que hoy están sobre la mesa en el marco de la tramitación de la Ley de Fármacos 2, que son ventajosas, positivas y aquellas que no? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Vamos a comenzar por Mariela Formás, la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica. Muchas gracias, Marco Antonio. Respecto de la primera pregunta, el diagnóstico, no conozco el estudio diagnóstico que certifique eso, nada más que el de la Fiscalía Nacional Económica, que efectivamente constata que en el mercado institucional, en el mercado público, que constata, digo, porque también lo tiene el Observatorio Nacional de Senabast, donde los medicamentos de innovación, a quienes yo represento, Cámara a la que yo represento, están dentro de los más baratos de la región, y luego en el contexto OECD estamos dentro del 50% de los más baratos del contexto OECD. Ahora, los medicamentos de innovación son medicamentos que participan en la cadena de farmacias, de venta público, dijeron, en el mercado retail, solo en un 8,5%, y ese 8,5%, el 60% se vende en las 5 comunas más ricas de Chile. Por lo tanto, el gasto de bolsillo no es responsable de este tipo de medicamentos que principalmente, más de su 90%, se venden a través de Senabast, van a canales institucionales, tanto hospitales públicos como privados. Por lo tanto, ese diagnóstico creo que hay que ser súper claro en desglosarlo, en qué tipo de medicamento y dónde está el talón de Aquiles de este gasto de bolsillo, que obviamente ese sí es un diagnóstico compartido, tanto por estudios de la OECD como por estudios internos en Chile. Efectivamente, Chile tiene de los gastos de bolsillo más altos de todo el concierto OECD y del concierto latinoamericano. Y eso es algo que tenemos que abordar como sistema, me parece. Mirando la experiencia comparada de los países, no me gustaría decir desarrollados, me gustaría decir de los países inteligentes, donde la salud es un derecho y los medicamentos son parte de este derecho a la salud. Estos países inteligentes tienen un sistema de cobertura y efectivamente tienen un sistema de regulación de precios en un contexto donde este sistema de regulación de precios va directamente asociado al reembolso, es decir, a la cobertura, para disminuir el gasto fiscal y poder dar más cobertura, obviamente. Pero no va asociado al retail, no va asociado a seguir con la lógica de que las personas deben comprar sus medicamentos y por lo tanto su salud está determinada por su nivel de ingreso. Y esa es la lógica que hoy día creo que debemos abordar en este contexto donde tenemos la construcción de una nueva constitución, donde tenemos una crisis social que abordar y que ponernos de acuerdo como país. Creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar esas demandas sociales y mirar la evidencia comparada que han resuelto estas demandas sociales con dignidad. Y en ese contexto creo que es el derecho a la salud, los tratamientos incluidos en este derecho, que son parte de los tratamientos de salud, son los medicamentos, y efectivamente cobertura con una regulación de precios que permita al Estado, no a las personas,
al Estado disminuir su gasto fiscal para dar mayor cobertura. Muchas gracias, Mariela. Alfredo Nebreda, de la Unión Nacional de Farmacias de Chile, respecto del alto costo de medicamentos y la ley de fármacos 2, ¿coincide con el planteamiento de la Cámara de la Industria o tiene matices al respecto? Gracias, Marco. Bueno, quería en primer lugar agradecer la oportunidad que nos da la universidad, porque creemos que una instancia como esta, en un minuto como este del país y de la discusión de la ley de fármacos 2 es primordial y esencial. Ahora, yo quisiera hablar, yo represento a la farmacia independiente, que estamos desde Arica a Punta Arenas, que estamos en los lugares en que muchas veces no hay otro actor de la salud que no sea este centro de salud que la farmacia. Tenemos representantes que están en las islas, en Chiloé, en el norte, apartados. Tenemos representantes que atienden día a día a los ciudadanos y que vemos en nuestros mesones cuando llegan los pacientes a requerir salud. Vemos que efectivamente tenemos temas, tenemos gente que necesita, tenemos gente que nos pregunta de repente de una lista de 3 medicamentos, ¿cuál es el importante? Porque solamente me alcanza para ese medicamento. Tenemos gente que la vemos contar monedas para juntar, ¿no es cierto?, para pagar un medicamento. Y eso nos dice, hay un tema acá, hay un tema del que nos tenemos que hacer cargo como sociedad y como país, y donde las farmacias estamos dispuestas a aportar y estamos aportando diariamente. Nosotros, las farmacias, somos uno de los pocos sectores que diariamente aporta en que haya una farmacia independiente o una farmacia, cualquiera esta sea, abierta en Chile las 24 horas del día para que las personas lleguen. Un aporte que hace la farmacia. Pero en esa discusión debemos hacer distinciones. Debemos hacer distinciones porque, por ejemplo, sabemos y nos consta a nosotros mismos que los medicamentos genéricos, por ejemplo, son los más baratos de la región. Y son, todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar, sabemos que comprar un medicamento genérico en Chile es mucho más barato que en muchos otros países de Latinoamérica, incluso países que tienen regulado el sistema de medicamentos. Pero así también vemos, como lo vemos a diario, que hay muchos pacientes crónicos que lamentablemente necesitan un medicamento que se eleva en cifras que superan los 50.000, 60.000 o 70.000 pesos, donde verdaderamente tenemos esto que suena incluso hasta medio romántico, costo de bolsillo. En el fondo a esa persona le duele porque tienen que sacrificar otras necesidades para poder satisfacer esa necesidad, y ahí creemos que todos tenemos que aportar, pero resguardando lo bueno que tiene el sistema, que es que tiene un mecanismo que permite que los genéricos sean baratos. Tenemos que buscar regulaciones, tenemos que buscar distintos mecanismos. Entiendo que podemos analizar y podemos aportar muchos todos en que hayan distintas instituciones que garanticen que haya mayor aporte fiscal, haya mayor aporte de todos los actores en el sistema para que esto no se siga dando de esta forma. Muchas gracias, Alfredo. Le quiero preguntar a Elmer Torres, él es vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, respecto a lo que el día de ayer publicaron en un diario de circulación nacional. Se referían directamente al precio de medicamento y particularmente a la ley de fármacos 2. ¿Cuál es la visión de los laboratorios nacionales que agrupa su organización respecto de este tema tan central hoy en las políticas de salud de Chile? Bueno, Marco Antonio, antes que nada quisiera agradecer naturalmente la invitación de esta universidad. Me parece que es muy oportuno, ¿no es cierto?, este debate por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el acceso a los medicamentos y el valor de los medicamentos a la población. Tal como usted lo dice, efectivamente nosotros, ASILFA, representamos a los laboratorios nacionales, locales, que producen los medicamentos genéricos y genéricos de marca, que precisamente son los más económicos en el país, y no solamente en el país, sino que en Latinoamérica. Y de esta manera yo quisiera hacer una pequeña reflexión en esta materia, porque efectivamente a través de la pandemia, ¿no es cierto?, a nivel mundial y también regional, se ha producido y se ha demostrado lo importante y estratégico que es tener o contar con una planta productiva de medicamentos en el país. Y esto, la industria local, por años, más de 35 años, en que se dividió de las cámaras de innovación farmacéutica, ¿no es cierto?, por las patentes, ha producido medicamentos económicos al sistema público y privado, logrando además mantener un precio accesible a la población. Entonces, nos preocupa muchísimo que, siendo nuestra industria la más regulada, yo diría, en el mundo, y acá en Chile con mayor razón, porque afortunadamente la industria sabió salir adelante a pesar de todo y responder a las expectativas del país, porque hoy día se pregunta a la población, ¿ha habido desabastecimiento en el país de los medicamentos? No ha habido. ¿Y por qué no ha habido? Porque la industria local ha sabido responder a esas expectativas. De tal manera que nos parece extraño, ¿no es cierto?, que a pesar de todas las regulaciones que hemos sostenido en el tiempo, hoy día se debata, ¿no es cierto?, en la última instancia de la discusión de la ley,
un tema tan importante como la regulación de precios. ASILFA participa de una organización que se llama LIFAR, que es la Asociación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, donde participan 400 empresas productivas de los 14 países de Latinoamérica. Nos reunimos una vez al año a analizar las situaciones que ocurren en cada país, las medidas, las regulaciones, y en este andar hemos visto, ¿no es cierto?, que en los últimos años, países que han entrado en la regulación de precios, ha ocurrido un efecto contrario con el valor de los precios de los medicamentos genéricos. Hoy día, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, los valores de los medicamentos en esos países genéricos son el doble que los medicamentos que valen en Chile. El doble. El doble. Entonces, con esto queda demostrado que la industria local ha sido lo suficientemente inteligente y productiva para lograr entregar a la población los valores que corresponden. El problema está, y aquí quiero hacer la diferencia con la Cámara de Innovación, ¿Sí? es que el 19% de las unidades que se comercializan en todas las farmacias del país corresponde al grupo de medicamentos de marca innovador con patente. Y esos productos efectivamente son los más caros en Latinoamérica. Muy bien. Volveremos con la Cámara de la Industria para que profundicemos ese debate, Correcto. Elmer. Muchas gracias. Vamos a ir con Daniel Belaunde. Daniel Belaunde es el director general de FEMSA, División Salud Chile. Estamos hablando de la principal cadena de farmacias, probablemente Cruz Verde. Respecto de este tema, ustedes han tenido opiniones que son muy claras, ya hemos entrado en materia. ¿Cuál es la visión de Cruz Verde respecto del precio de los medicamentos y de la ley de fármacos 2? Bueno, quería partir agradeciendo la invitación de la universidad y también quería agradecer la presencia de todos, la presencia de los representantes de los gremios de laboratorios y sobre todo la presencia de los parlamentarios, porque su presencia nos hace ver la intención que tienen de escucharnos y evidentemente nosotros nos vamos a esforzar por darles información que les sirva para la toma de decisiones. Así que agradecer a todos esta conversación tan importante, en un momento tan sensible, en un momento particular en que además las empresas y la política en general no goza de alta credibilidad, lo que nos obliga a ser muy claros en los diagnósticos y tratar de proponer información basada en la evidencia. Y evidentemente no venimos aquí a defendernos, venimos a proponer soluciones, a traer iniciativas que aborden el problema. ¿Hay un problema? Nosotros pensamos que sí hay un problema. La gente en Chile gasta al año 2,2 billones de dólares en medicamentos a través de las farmacias. Y la pregunta es si ese monto se puede reducir o no se puede reducir. Nosotros pensamos que sí se puede reducir. De hecho, estimamos que se podría aspirar a reducir ese monto en una dimensión que puede ir entre 200 y 300 millones de dólares. Si uno realmente se esfuerza por encontrar el origen de los problemas y canaliza soluciones para que los medicamentos bajen de precio. La pregunta es, ¿qué medicamentos deben bajar de precio? Entonces, de estos 2,2 billones de dólares, algo más de 1.500 son medicamentos que se venden con receta y marca. Y algo menos de 650 millones de dólares son medicamentos genéricos o medicamentos que se venden con marca sin receta o de venta libre, ¿no? Entonces, la mayor parte está en aquellos de receta y marca y la menor parte del gasto está en aquellos genéricos de venta libre o de venta de receta sin marca. Y las unidades son al revés. La mayor cantidad de unidades están en el grupo de medicamentos que son la menor parte del gasto. Y la menor cantidad de unidades están en los medicamentos que son la mayor parte del gasto. Entonces nosotros pensamos que intentar reducir en estos 200 o 300 millones de dólares el gasto en medicamentos debe estar orientado a aquellos que son caros. Y los caros en Chile son los medicamentos de receta y marca, que representan 2/3 del gasto. Entonces, uno debiera como país intentar organizarse para que estos medicamentos caros bajen de precio, del orden de 15 o 20% en el precio final al consumidor. Entonces nosotros hoy día sí traemos propuestas, traemos iniciativas, traemos observaciones, porque creemos que hay un problema nacional y nos queremos hacer parte de ese problema. Muchas gracias. Senadora Carolina Goich, usted ha sido una de las más destacadas parlamentarias desde hace mucho tiempo ya en impulsar temas de salud en el contexto de reducir la inequidad, mejorar el acceso
y la calidad de las prestaciones en general, no solo con la ley del cáncer, sino con una participación muy activa en la Comisión de Salud del Senado y actualmente en la Comisión Mixta de Fármacos 2. Su visión de parlamentaria, de mujer vinculada a la salud en el alto precio de medicamentos. Y quiero ir a fondo ya. Aquí se ha hablado de precios de genéricos, precios de medicamentos de marca. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos puede traer buenas noticias o no respecto de este nuevo esfuerzo, entendiendo que el primero fue no del todo exitoso, Fármacos 1, va a resolver este problema que estamos analizando? Senadora Goich. Sí, a mí me gustaría partir con algo más bien conceptual, que creo que se ha deslizado en las presentaciones acá, en las palabras. Nosotros tenemos algo que es desde la base inaceptable, que es el mercado de los medicamentos, ¿no? El mercado de los fármacos. Y hablamos de la marca, ¿no es cierto?, más que de la salud de las personas. Estamos iniciando un proceso constituyente como país. Estamos, ¿no es cierto?, viviendo las consecuencias de un estallido social donde la gente dice esto no puede estar en el mercado. Los temas que tienen que ver con el bienestar de las personas tienen que tener un trato distinto. Lo que no impide la iniciativa privada. Yo en eso no tengo ningún problema, ningún complejo. Pero tiene que darse dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos marcos regulatorios que son distintos. No hay duda de que el gasto de bolsillo es alto. Yo creo que eso hemos coincidido, ¿no es cierto? Que de las familias que compran medicamentos, el 50% del gasto de bolsillo en salud, sea en medicamentos, es alto. Ahora, respecto de desagregar algo que para la gente y para el sentido común es súper difícil, cuando le hablan de genérico de marca, innovadores. En los innovadores es cierto, estamos dentro del promedio de la región. En los genéricos somos de los países más baratos, sin duda. El problema está en los genéricos de marca, que son una anomalía del mercado, permítanme decirlo así, porque es lo mismo que el genérico, solo que se le estampa una marca, ¿no es cierto? Y eso significa que puedes cobrar 200, 300 veces más. ¿Y quién lo paga? Lo paga la gente. Y lo que ha pasado hasta hoy día es que la industria ha estado centrada más bien en cómo se vende la marca que en cómo garantizamos lo que debería ser, que el medicamento sea parte de la atención de salud. ¿Cuál es la frustración de la gente? O sea, yo voy al médico, me receta un medicamento y si no tengo el medicamento no completo la atención de salud. ¿Ah? Y es ahí donde nosotros queremos avanzar con la ley de fármacos 2, en volver a poner la discusión donde debe estar. Y que cada uno asuma su rol. Y sin duda, el rol del Estado en esto, en términos de regulación, es fundamental. Yo creo que vamos a tener tiempo durante este debate, ¿no es cierto?, este conversatorio para plantearlo. Pero lo que hemos visto con la ley Senabast es notable. O sea, hay medicamentos que han disminuido, me decían en promedio, lo que ha pasado un 70% su costo para las personas. El Estado cumplió su rol. Fija un precio de intermediación. ¿No? Un precio de dispensación, perdón, lo que hace es la intermediación, ¿no es cierto?, aprovechando el volumen que puede comprar, el poder comprador que tiene el Estado, pero fija un precio de dispensación que es atractivo para la farmacia y ha resultado y cada vez más farmacias se van incorporando, pero es un 70% más barato para la gente, o sea, en un 70% disminuye el valor de ese medicamento. El Estado entra a la cancha, cumple su rol y permite algo que beneficia a la gente y que es atractivo también para las empresas en esto. Entonces, es posible conciliar todos esos intereses. En la misma línea, al diputado Javier Macaya, desde la región de O'Higgins, ha sido un animador permanente con sus propuestas en la Comisión de Salud durante varios periodos parlamentarios. Hay propuestas desde el oficialismo, desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno del presidente Piñera, que se han traducido en indicaciones. Diputado Macaya, respecto del precio de los medicamentos en Chile y ¿qué nos depara Fármacos 2 desde su perspectiva particular? Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Yo parto un poco en broma, diciendo que me parece, así como lo decía Belaúnde, que es importante que hayan parlamentarios felicitando la iniciativa. Me preocupé un poco, sí, Marco, porque lo presentaron a usted como un destacado profesor, su magíster en Harvard, pero usted también fue un destacado parlamentario de la Comisión de Salud, diputado durante varios periodos también y gran animador también de las discusiones en esta materia y sin lugar a dudas también que lo presenten también como exdiputado porque cumplimos un rol muy relevante en lo que viene. Así que, a ver, yo creo que hay un camino que comenzó que tiene que ver con una evidencia. En Chile los precios de los medicamentos
y particularmente los de marca. Yo ahí tengo una discrepancia con una afirmación que hizo Mariela, y la podemos quizás contrarrestar, pero Ya vamos pero por los Mariela. medicamentos Sí. de marca, ¿perdón? Sí, vamos a ir por Mariela por este tema. Eso. Pero dale en el fondo, yo tengo la convicción de que hay un problema ciudadano, y yo lo vinculo con los problemas sociales que han ocurrido en Chile en el último tiempo, obviamente también, y fundamentalmente tiene que ver con que falta una política y falta profundizar caminos que ya han comenzado con fármacos únicos, profundizar la bioequivalencia, entregar mayor información a los consumidores, particularmente en lo que dice relación con los medicamentos genéricos cuyo precio es bien competitivo. Y también, lo decía Mariela, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo, y obviamente tiene que ver con el precio de los medicamentos. Creo que hay un problema de falta de cobertura de seguros de salud en lo que son los medicamentos de uso ambulatorio. Eso es un factor gravitante en la disminución de precios, y cuando se hacen comparaciones con otros lugares del mundo, muchas veces no se toma este factor en consideración, donde en otros países sí hay cobertura en esto. Yo quiero reforzar lo que planteaba la senadora Goich respecto a la importancia de continuar el camino ya avanzado en la ley Senabas. He visto algunos problemas en su implementación, porque todavía son pocos los medicamentos que están en el listado de medicamentos, porque acá hay un contraste evidente en los precios en los que se compra por parte del sector público y los que están comprando las farmacias de cadena, pequeñas, medianas, y eso se tiene que profundizar, y no se puede hacer un escándalo cuando finalmente hay una farmacia, ocurrió en el camino de la ley Senabas, que tiene la posibilidad de comprar medicamentos, y finalmente se genera toda una discusión respecto más bien enfocada en el comprador que en el beneficiario final del precio que va a disminuir, que es el usuario. Al usuario no le interesa o le da lo mismo si lo compra una farmacia grande, mediana o pequeña. Lo importante es que el precio sea bajo. Yo solamente quizás para redondear, hoy día tenemos arriba de la mesa, Marco, la ley de fármacos 2, que ha estado discutida. Yo comparto con lo que decía Pavlovich, que no está durmiendo, está bien activa. Hay dos propuestas: una propuesta de fijación pura y dura de precios, que yo creo que es un camino que tal cual como ha sido planteado por el senador Girardi, no recoge el espíritu de lo que es el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Me parece que se ha interpretado de manera incorrecta el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Y hay una propuesta del Ejecutivo que yo suscribo en gran parte, que tiene que ver con la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos que busque generar una asesoría técnica en esta materia. Yo creo que es importante también tener la mirada de lo que se ha avanzado ya en los acuerdos, porque muchas veces vemos cuáles son las diferencias, que las hay, y particularmente en estos dos grandes puntos, pero hay temas donde se ha avanzado que tiene que ver con la implementación de la bioequivalencia con mayor profundidad, la prescripción por DCI, la regulación de la visita médica, y creo que son temas que podemos felicitar en los acuerdos que ya se han alcanzado en la Comisión Mixta de Medicamentos. Muchas gracias, diputado Macaya. Diputado Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, también un histórico miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, también forma parte de la Comisión Mixta de Fármacos 2. Sobre el planteamiento, precio de medicamentos, lo que viene respecto de Fármacos 2, conceptualmente la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, las indicaciones del gobierno, el precio máximo industrial. Profundicemos sobre este tema para saber cuál es la opinión, particularmente de un diputado que es opositor y que también es de la región de O'Higgins y que nos habla desde Rancagua. Doctor Castro. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Efectivamente estamos en un debate muy sensible. Hoy día, primero, creo que la gran revolución ya hecha en la ley de fármacos 2 tiene que ver ya con que el cuerpo médico vamos a estar obligados a recetar por denominación común internacional y no necesariamente por las marcas o por similares. Este punto yo tengo que destacarlo porque el motivo de la discusión es un factor que todos los reportes internacionales nos dicen que la receta médica por DCI es un factor que contribuye al abaratamiento del precio de bolsillo finalmente de las personas. Y eso ya está consagrado en esta ley y fue por amplia unanimidad. Segundo, es un hecho grave que en la discusión de FONASA, ya sea en el proyecto separado de FONASA como seguro público, que está en el Senado,
como tampoco en su minuto en este proyecto de ley que lleva varios años de tramitación, nunca ha habido una señal del Ejecutivo para dar un paso para que FONASA asuma la cobertura de medicamentos ambulatorios de las personas. Por eso el precio de bolsillo o el gasto de bolsillo no es comparable con los precios. Distingamos eso, porque hay precios que pueden ser de distinta naturaleza, comparables entre países, pero otra cosa es la cobertura de subsidios, por ejemplo en Europa, que todos sabemos que tiene una cobertura enorme los seguros de salud para la adquisición respecto a las personas. A mi juicio, aquí hay un debate pendiente con respecto al FONASA, al seguro público, en la cobertura de medicamentos. Es clave que esto se aborde una vez por todas y no solamente quede en manos de los actores de la industria. Tercero, me parece a mí que es fundamental que aquí el mundo de los laboratorios, el mundo de las farmacias, el mundo de los médicos, sinceremos todas las posiciones. Qué bueno que se diga y que se vaya abriendo el camino de cuánto la industria gasta en los incentivos de promoción médica, que es el mundo de los similares, el mundo de las marcas. De modo tal de que eso finalmente se adosa al precio final del producto y eso tiene un reconocimiento sensible, ¿verdad?, en la realidad que tiene que ser expresado. Y si hay hoy día quienes están ayudando a la transparencia de este proceso, debe hacerse. Me parece fundamental que se diga y se aclare qué pasa con la llamada integración vertical, que está en el título de este proyecto, a pesar de que esta no ha sido una materia que está siendo abordada, porque por distintas razones no fue materia en el Senado, tampoco esto en la Cámara tomamos un acuerdo distinto, llevarlo a otro proyecto de ley separado, o sea, no es parte de esta discusión, pero por ejemplo, los precios de distribución, caramba, qué importante, aquí hay un representante, ¿verdad?, del mundo de la farmacia, que está integrado con un laboratorio. Bueno sería que se pudiera expresar qué pasa con la integración vertical desde el punto de vista de quienes tienen farmacia y laboratorios, simultáneamente canal de distribución, es básico. Y lo mismo respecto a cómo la venta de los medicamentos desde el laboratorio hacia la farmacia tiene precios diferenciados, por no decir discriminadores. ¿Por qué hay precios a las clínicas? ¿Por qué hay precios al canal público? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los orígenes de esa diferencia y cómo regulamos esto? Cuando entró Senabas, yo me alegro, yo impulsé mucho ese proyecto de ley, jamás imaginamos que el canal público iba a entrar al canal de distribución. Y entró, lleva más de un año, y está produciendo efectos progresivos, ¿verdad?, en el precio final de venta, con márgenes agotados desde la Senabas para muchos productos. Entonces, yo creo que en el debate que estamos hoy día, que si tenemos una tarifa de dispensación con categorías, y esas categorías tienen que ser reguladas por alguien, ¿no es cierto?, o se van a presentar al público de una manera comparable, que haya información plena. Es una discusión que está pendiente y que tenemos que resolver. La indicación última del gobierno llegó ayer, tenemos que resolver en los próximos días, pero me parece clave. Si el precio máximo industrial va a estar solo sometido a aquellos medicamentos innovadores y con patentes, o va a estar dirigido hacia el conjunto de los medicamentos, ese precio máximo industrial es un debate que también tendremos que resolver pronto. Pero quiero resumir, Marco Antonio, diciendo que estamos frente a un escenario de regulación de precios donde el gran actor del Estado aún está en silencio respecto a la cobertura del seguro estatal de salud, como en muchos países, para rebajar los precios. Nosotros vamos a estar rodeando el problema, pero no vamos a entrar a la médula, sino también sinceramos que nuestro FONASA, que camina hacia un seguro público de salud, el día de mañana también tenga coberturas explícitas señaladas para las personas cuando van a una farmacia a comprar un remedio. Y por eso termino, creo que con Fármacos 1, que dimos el gran paso en los bioequivalentes, sin embargo no preveímos, no nos dimos cuenta de cómo la emergencia de los similares de marca, justamente por procesos engorrosos, caros, lentos, difíciles de bioequivalencia, hizo que se instalaran, ¿verdad?, similares de marca en las marcas originales, ¿verdad?, y los genéricos. Hoy día tenemos que más del 40% están ahí y también ameritan una definición de parte de esta nueva ley. Gracias, Ana. Muchas gracias, doctor Castro. Entramos ya en materia. Nos anuncia que el gobierno el día de ayer en la tarde ha enviado indicaciones definitivas para este proyecto de ley en su fase definitiva. Reiteramos a los que nos escuchan por los canales online de La Tercera poder aportar con preguntas en los chats disponibles. Y vamos ya a la segunda parte de este debate, que tiene que ver con los roles propios de farmacias independientes, de cadena, laboratorios nacionales, innovadores, para reducir el costo, manteniendo la calidad, yendo directamente a mejorar el acceso de las personas, y los pasos posteriores a la Ley de Fármacos 2 en un contexto constituyente,
de un Chile que revisa sus políticas públicas, la opinión de cada uno de nuestros actores. Vamos a partir por Mariela Formás, la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, donde también aprovechemos de preguntarle lo que ha aparecido en este primer panel respecto de los informes de los precios de los medicamentos innovadores. ¿Cuál es la visión de la Cámara que agrupa a esta importante cantidad de laboratorios respecto a lo que se ha planteado acá? Mariela, te escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias, Marco. Primero, plantear que en Chile existe solo un informe, que es el de la Fiscalía Nacional Económica de enero del 2020. Y en ese informe, efectivamente, lo que sale ahí es que en términos de medicamentos innovadores, y creo que hacer un paréntesis para la gente que nos escucha, no está de más decir cuál es el universo de los medicamentos. En el mundo de los medicamentos existen dos submundos, dos subconjuntos. Primero tenemos los medicamentos innovadores, que son los laboratorios a los que yo represento, y son aquellos que descubren los medicamentos, que están principalmente, su inversión está en la investigación y desarrollo de descubrir nuevas terapias, nuevos medicamentos para problemas de salud que hoy día aquejan a la población mundial, y como es el caso, por ejemplo, de la vacuna COVID. Los laboratorios a los que yo represento, el 50% de ellos se abocó, o prácticamente todo, 50% a vacunas, 50% a tratamientos para COVID durante todo este año de pandemia, en forma muy colaborativa con la academia, con los gobiernos, y ese es el producto que hoy día tenemos, una solución para esta pandemia, que es la vacuna. Entonces, el centro de los medicamentos innovadores está en el descubrimiento de nuevas moléculas y nuevas terapias hoy día ya cada vez más génicas y biológicas. Y luego está el mundo que copia. Una vez que esta investigación y desarrollo sale disponible para la población, tiene una patente, y cuando vence esa patente, los medicamentos genéricos y genéricos de marca, como señalaba la senadora Goich, que es una anomalía efectivamente de nuestro país, no existe eso en otros países, son quienes copian estas invenciones, y, por supuesto, tienen un valor distinto que el que inventa. Evidentemente, la inversión en investigación y desarrollo en promedio de un medicamento está de orden de los 2,6 y 2,7 millones de dólares, y el tiempo de desarrollo de un medicamento es en torno a los 15 años. Una patente dura 20 y se patenta en la fase preclínica, por lo tanto la patente, cuando tú sales a la disponibilidad, ya le quedan 5 años. Entonces, es todos esos 15, 20 años de investigación y desarrollo. Por supuesto que hay miles que se caen en el proceso. De cada 1000 proyectos, uno funciona. Entonces, obviamente que no es comparable el valor de estos medicamentos con quienes copian estas invenciones. Eso, primero, distinguir eso para la gente que nos escucha. Segundo, nosotros estamos muy de acuerdo con la regulación de precios, pero muy de acuerdo bajo un contexto de cobertura, como lo hacen los países inteligentes. Y creemos que es clave que exista también en Chile una institucionalidad que pueda evaluar estos medicamentos, estos nuevos tratamientos, en base al valor que aportan al sistema. Y desde esa perspectiva podamos también tener otros criterios para regular el gasto fiscal, y que efectivamente todas estas innovaciones lleguen a las personas que lo necesitan. ¿Qué sentido tiene invertir? ¿Qué sentido tiene pasar 15, 20 años investigando algo para que no llegue a las personas? Creo que la vacuna COVID muestra el espíritu que tiene esta industria de innovación, donde puso al servicio de la población y de toda la comunidad científica los datos, la investigación, y llegamos con con más de 15 vacunas en desarrollo. Sobrevivieron hoy día a esos desarrollos 7 de estos prácticamente miles de desarrollos que empezaron a hacerse, como data en la página de la OMS. Y ese es el espíritu. Esto debe ser parte del derecho a la salud, y por lo tanto creemos que la cobertura y el contexto de cobertura con regulaciones que permitan accesibilidad a la población son clave. Creo que la discusión de precios no tiene sentido si no estamos hablando en contexto de cobertura. No tiene sentido para nada seguir pensando lo mismo. ¿Cómo hacemos que la gente acceda con sus propios medios a un derecho?
y dependa siempre de tu ingreso el derecho a la salud que tengas y los tratamientos de salud que tengas. Creo que aquí hay un eslabón, y destaco de la Ley de Fármacos 2 distintas cosas que son efectivamente un paso gigantesco adelante para subir los estándares a nivel mundial que Chile necesita en este derecho a salud. La transparencia es clave. La transparencia, la evidencia científica, la información a la población, la bioequivalencia es fundamental. La bioequivalencia da espacio para que efectivamente el Estado tenga esos espacios para poder tener medicamentos innovadores para enfermedades raras, por ejemplo. Si no avanzamos en bioequivalencia y el 80% de la gente efectivamente puede tener tratamientos con medicamentos que ya están probados, que ya han vencido su patente, no vamos a tener espacio para la enorme brecha que debemos solucionar en cánceres, en salud mental, en enfermedades poco frecuentes, etcétera. Muchas gracias, Mariela. Desde las farmacias independientes, Alfredo, ¿bajarán finalmente el costo de los medicamentos después de Fármacos 2? ¿Cuál es la visión particular de aquellos que hacen salud desde miles de farmacias pequeñas en todo Chile? Nosotros vemos de que varios planteamientos de la Ley de Fármacos 2 son interesantes, como por ejemplo el Observatorio de Precios, que creemos que es una institución realmente interesante. Creemos que la fijación de un precio máximo industrial también es un instrumento relativamente interesante, planteándolo dónde se aplique, en qué tipos de medicamentos se aplique, porque no es lo mismo, como hemos visto, tocar a los genéricos que tocar a los de marca, etcétera, y cómo esto afecta al gasto de bolsillo. Nos preocupan sí ciertos temas, como por ejemplo el fijar un costo de intermediación de una forma tan tajante, de partida en un país que es tan largo, donde la realidad de una región dista mucho de la zona central, o donde no se produzcan efectos adversos que se han producido en otros países que han entrado a regular, como por ejemplo se desincentive, por ejemplo para nuestros asociados, el gestionar productos de alto costo. Porque cuando tú tienes que un producto tiene un costo muy alto, tiene un riesgo muy alto también para alguien manipularlo, transportarlo, etcétera. Y si los valores de intermediación no se hacen cargo de lo que significa, desde luego, mantener abierta una farmacia, que es un costo importante, atendido todas las regulaciones que tenemos, y no se hacen cargo de las mermas, de las pérdidas, etcétera, lo que vamos a tener es, como le ha pasado incluso a algunos países europeos, que hoy día tú no puedes encontrar en algunos lugares medicamentos de alto costo por justamente regulaciones que no se hacen cargo de estas realidades. Así como también nos preocupa la realidad del planteamiento de fijar largos periodos de no modificación de los precios, fundamentalmente por un hecho que ya se ha señalado acá. Somos un país que tiene una serie de elementos productores, pero tenemos los medicamentos, somos un país abierto al mundo, somos un país que los medicamentos en su mayoría vienen en gran parte elaborados desde afuera y por tanto están indexados factores como el dólar, la realidad internacional, etcétera. Ya lo vimos el año pasado con la pandemia. Nosotros podríamos haber puesto, por ejemplo, en Chile como precio de las mascarillas 2 pesos, pero resultó que nadie podría haber comprado mascarillas en el mundo. O sea, lamentablemente China, que es el principal productor de insumos, fijó el precio de las mascarillas y se lo fijó a Europa, a Estados Unidos y a todo. Entonces, esa es una realidad que nos preocupa, y es por ello que vemos que la realidad de regular este mercado es un tema que requiere mucho estudio, mucho análisis, mucha conversación, y estudios que lamentablemente no tenemos. No tenemos un estudio fuera de la Fiscalía Nacional Económica. Los otros estudios son estudios que han hecho entidades privadas que se han puesto a disposición, pero creemos que falta un estudio desde más de lo público. Hay que analizar mejor lo que ha pasado con Senabast. Nosotros somos parte hoy día de Senabast y podemos contar, y ahí tenemos de Dulce y de Agraz. Entonces creemos que falta mucha más conversación, mucho más análisis, y los efectos o los errores en esta regulación se pagan muy, muy caro, porque se pagan en inaccesibilidad, en perjuicio al final de los pacientes. Muchas gracias, Alfredo. Elmer Torres, de Asilfa. ¿Están en el tapete los genéricos de marca o similares? Claro. Sí. Usted representa a laboratorios que fundamentalmente producen este tipo de medicamentos, esta modalidad. ¿Debiesen estar dentro de la regulación de precios del precio máximo industrial o no? Sobre los genéricos de marca. Sí, Elmer Torres. Mira, yo quisiera antes, digamos, aclarar algunos conceptos, porque efectivamente los genéricos de marca son el corazón de la industria farmacéutica local, y lo quiero decir con toda su claridad.
Porque aquí la foto que se toma, ¿no es cierto?, hoy, es decir, innovadores con patente, que son los caros, similares, ¿no es cierto?, que son la copia una vez que vence los 20 años, pues estamos en el submundo, ¿no es cierto?, respecto a los originales, que son los innovadores, y finalmente los genéricos. Y la foto de hoy, efectivamente, los genéricos son mucho más baratos que los similares y obviamente mucho más baratos que los innovadores. Pero cuando se inicia el proceso, ¿no es cierto?, cuando vence una patente de 20 años del innovador, en el mundo el API, que se llama el principio activo, no sale a venderse a todo el mundo, sino que existen muy pocos lugares donde se puede encontrar ese producto. La industria local tiene que salir a buscar primero que nada ese producto, tiene que desarrollar una formulación de ese producto, pues no se lo entregan hecho, tiene que además hacer todo un esfuerzo, un estudio de estabilidad, estudio, ¿no es cierto?, de reformulación, estudios de bioequivalencia, que es $100.000 cada estudio, y detrás de todo ese esfuerzo, que dura a lo menos 2 años, el laboratorio obviamente tiene que protegerlo con una patente y registrarlo. Y ese producto, al registrarse con su marca, sale a promocionarse en el mercado, ¿no es cierto?, para que los médicos lo conozcan, y ese producto al salir al mercado genera un 48% más económico que el innovador, que curiosamente el innovador, a pesar de que sale una alternativa, no baja su precio, lo mantiene, a pesar de pasado los 20 años. Y después de muchos años, sale recién al mercado internacional algunas otras alternativas de principio activo, donde efectivamente la industria local puede comprar materias primas más económicas y sacarlo como genérico. Entonces, claro, resulta súper fácil decir ahora que los genéricos de marca son carísimos, digamos, y son una estafa al lado de los genéricos, porque la foto no es así. La foto en el tiempo es totalmente distinto. Y además quiero agregar que los genéricos de marca en Latinoamérica están sobre el promedio de los productos de Latinoamérica. El promedio de los medicamentos genéricos en Latinoamérica es de $7 y los promedios genéricos de marca en Chile son $7,1. Por lo tanto, estamos absolutamente en el promedio. Pero para poder justificar una empresa, tenemos que entender cómo se desarrolla. Apuntar contra los genéricos de marca es matar la industria local, así de sencillo, porque al final vamos a terminar importando los genéricos de China y de la India, en una pandemia se cierra la frontera y vamos poniendo a la cola que lleguen los productos de afuera económicos, genéricos. Entonces, no es tan simple la cosa como se plantea. Y por esa razón nosotros consideramos que en este sentido, si queremos proteger una industria, tenemos que saber escuchar y entender. Muy bien. Daniel Belaúnde, de Cruz Verde, FEMSA, que es la empresa que administra, que controla esta cadena de farmacias. ¿Podremos saber los chilenos en algún momento, cuando compramos un medicamento en una farmacia independiente o en una farmacia de cadena, qué porcentaje pertenece al costo de la producción del laboratorio, de la intermediación, del margen? ¿Habrá transparencia alguna vez en el mercado de medicamentos? Marco Antonio, esa es la pregunta de fondo. Y nosotros hace un tiempo, porque nosotros queremos aportar al debate con información fácil, que ayude a tomar decisiones, que se entienda con simpleza por las personas que se interesen por escucharnos. Entonces hicimos trabajos con los consumidores y les preguntábamos sobre nuestro acercamiento como farmacias. Y los consumidores no nos creían. Y les tratamos de explicar el rol de la farmacia y por qué necesitamos justificar nuestros gastos y no nos creían. Entonces internamente pensamos, ¿qué podemos hacer? Y salió la idea, hay que contarles todo. Entonces nosotros vamos a hacer un anuncio que va a cambiar la industria de aquí para adelante. Hemos emitido 5,6 millones de estados de cuenta y vamos a enviar sobre 1,4 millones de estados de cuenta entre ayer, hoy y mañana a los consumidores con el detalle completo de los medicamentos comprados en Cruz Verde. Fíjense, a la persona le vamos a decir, este ha sido su gasto en medicamentos. Se lo vamos a abrir, por supuesto, es un envío cifrado y con claves privadas, ¿no? Evidentemente porque es información sensible. ¿Es por mail? ¿Es abierto? Es por mail, es un mail cifrado que va con claves específicas a los consumidores de Cruz Verde. Y les vamos a decir, este es el gasto completo abierto por patologías. Entonces el tipo va a reconocer, la persona va a reconocer que evidentemente ese es el monto que ha gastado en el último trimestre y en el último año y estas son las patologías que necesita tratar, que ha necesitado tratar. Pero vamos a ir mucho más allá. Le vamos a abrir el detalle por tipo de medicamento, por los medicamentos originales, por los medicamentos
que tienen por originales con receta, por medicamentos que son similares con receta, bioequivalentes con receta, genéricos con receta y medicamentos de venta libre, y les vamos a dar qué porcentaje del monto exacto pagado por esa persona se ha ido al laboratorio, se ha ido al distribuidor, se ha ido hacia nosotros, la farmacia, qué porcentaje nos hemos quedado nosotros y qué porcentaje ha ido al Estado. Fíjense, traigo una copia, a ver si me pueden ayudar con la cámara, porque esto es lo que va a recibir la gente en el futuro. Entre ayer, hoy y mañana, la gente va a recibir la apertura de sus gastos por patologías y abajo va a recibir el destino del dinero que ha gastado en medicamentos y va a poder ver por tipo de medicamento dónde ha ido la plata. Y esto es muy importante porque cambia un poco las reglas de juego. Con esto la gente, el consumidor, va a estar empoderado porque va a entender cuál es su problema y va a saber qué medicamentos son los caros y cuál es el destino por tipo de medicamento del gasto que esa persona hace. Y va a descubrir lo que nosotros ya sabemos. Los medicamentos caros son los de receta y marca. Hace un rato conversábamos de las marcas, de los similares. La marca per se no hace caro al medicamento. Lo que hace caro al medicamento es la mezcla de receta y marca, porque la receta y la marca constituyen la derivación de una demanda, y esa demanda fija aumenta los precios. Los precios de los productos de receta y marca en las farmacias son caros porque nosotros los compramos caros. Nadie está obligado a lo imposible. No podemos comprar productos caros y venderlos baratos. Los compramos caros. La Fiscalía Nacional Económica, en el estudio que hemos citado y que es un estudio muy valioso, hizo muchas cosas, pero principalmente 2 descubrimientos muy profundos. Y el primero que documentó en detalle es que las farmacias compramos los medicamentos 89% más caro que los compra el sistema público. Pero ustedes saben la historia de un hombre que medía 1,70 m y se ahogó en un lago que tenía una profundidad promedio de 1,20 m. Son los promedios. Ese dato, cuando uno lo abre, no es 89%. Nosotros compramos los genéricos 10-12% más caros que el Estado. Pero compramos los productos de marca 206% más caro que el Estado. 3 veces más caro que el Estado. Entonces las farmacias no tienen ninguna posibilidad de llegar al público con productos de receta y marca económicos cuando los compran muy caros. Y los compramos 3 veces más caro. Entonces el ejercicio que ha hecho Senabast, que han citado, es virtuoso, claro que es valioso. Senabast compra los productos 3 veces más barato que nosotros. Entonces puede llegar a través de las farmacias populares y algunas farmacias independientes con productos más baratos. Y cuando hacen las comparaciones, evidentemente a nosotros en las farmacias, en las cadenas, nos es pues incómodo porque la gente imagina que nosotros compramos los productos al precio que los compran, quienes los pueden vender más barato y que simplemente nos quedamos con un margen muy alto. Por eso hemos decidido contarlo todo. Entonces están ahora los estados de cuenta en las manos de los consumidores y la gente va a mirar y va a entender. Yo que sufro esta patología y que compro este producto, tengo este gasto. Va a poder llevar su estado de cuenta al médico y le va a poder decir, doctor, mire lo que me cuesta. ¿Por qué no me ayuda usted y me recomienda alguna alternativa que signifique un ahorro para mi persona, dado que yo tengo un gasto que es recurrente? Y por supuesto hemos mirado los estados de cuenta, no los 5,4 billones o los 5,5 billones, pero muchos. Y yo mismo he mirado. Y claro, esto es muy disperso, pero no se concentra en la gente de las comunas más ricas de Chile. El gasto alto es disperso por Chile. Se concentra en las personas que tienen padecimientos crónicos y que necesitan productos de receta y marca y que los pagan caros porque se los recetan con nombres específicos y nosotros los compramos caros. Y digo nosotros por Cruz Verde, pero es evidentemente lo mismo que pasa con las demás cadenas. Entonces, yo creo que esto es muy significativo. Estoy seguro que los parlamentarios van a valorar este esfuerzo gigantesco que estamos haciendo de transparencia total en el mercado de medicamentos y que van a valorar que la gente tenga su información, la pueda analizar y pueda, pues, sobre la base de eso, hacer preguntas específicas. Porque este mercado es complejo en las definiciones y tiende a ser, para quien es un poco más lejano, confuso. Pues nosotros ya no lo queremos hacer confuso, lo queremos hacer muy claro. Ese es nuestro aporte y creo que esto enriquece la discusión de los medicamentos en Chile. Muchas gracias, senadora Goich. Sobre la posibilidad de acuerdo en el seno, en el marco del debate de Fármacos 2, y mirando al futuro, ¿qué es lo que viene en este momento de cambio profundo en nuestro país para mejorar el acceso a medicamentos y hacer de la salud en Chile
más accesible, más humana, más eficiente, pero que resuelva esta demanda que está en el centro del malestar que hemos conocido en los últimos meses en nuestro país. Fármacos 2 y el futuro, senadora Goy. Sí, pero a mí antes lo que he escuchado me provoca hartas cosas. Yo pienso desde una señora con quien converso en forma frecuente, que vive en Calera de Tango, y me dice, ¿por qué en la farmacia independiente de Calera de Tango puedo comprar el medicamento a casi la mitad de lo que lo compro en la farmacia en Providencia? Eso se da hoy día. Entonces, a mí me parece muy bien la transparencia. Se demoraron un poquito las grandes cadenas en reaccionar, digámoslo así, porque no nos olvidemos del escándalo de colusión, de donde surge justamente de aquellas personas que tenían que comprar medicamentos crónicos y cuánto tiempo después, cuando estamos a punto de sacar una regulación que va a ayudar no solo a que la gente sepa dónde gasta o qué es lo que le sale más caro, sino que efectivamente no exista canela, no existan incentivos a la venta de determinados medicamentos, que es la persona esté obligado a quien le va a comprar, ¿no es cierto?, el que le venda en el mesón, a ofrecerle el más barato de los medicamentos. Que el médico ya no va a depender de su voluntad, sino que está obligado a recetar por DCI si es el medicamento, no la marca lo que se necesita. O sea, ¿cuánto tuvo que pasar y a costa de quiénes? A mí me encantaría, y yo de verdad valoro la transparencia en las grandes cadenas, pero me encantaría que también le explicaran a la gente por qué hay 4 farmacias en una misma manzana, de la misma farmacia, y tenemos que cerca de 45, 50 comunas en el país que no tienen farmacia. ¿Cuánto se va ahí al mercado inmobiliario? ¿Por qué se ponen 4 farmacias en una cuadra? O sea, eso no tiene que ver con la necesidad de medicamentos de las personas. Transparentemos completo. ¿O qué le pasa a una persona cuando va a la caja y es imposible entender el programa de fidelización de clientes que hay? Si estamos hablando de medicamentos, entonces, ¿por qué si yo soy parte de este club, no lo digo por una cadena u otra, aquí por favor, que a quien le calce el sombrero que se lo ponga, pero por qué un programa de fidelización de clientes, como se llama, puede significar el 20% de descuento por parejo para todo? O sea, eso significa que ese 20% es ganancia por sobre lo que ya legítimamente se gana por la intermediación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y que yo espero que sea el efecto de Fármacos 2. Es de verdad generar una disminución de los precios. La regulación viene, ya se inició con la ley Senabast, así que en esto viene para quedarse por las características además del bien del que estamos hablando, pero en toda la cadena. O sea, respecto del laboratorio, precio máximo industrial, no solamente a los que tienen patente, sino que aquí tenemos que hacerlo para los genéricos de marca y para los genéricos también, porque si no, corremos el riesgo de que finalmente aumenten los precios de los genéricos. Como no queremos que aumenten los precios de los genéricos, vamos a establecer que el precio para atrás, 3 años para atrás, es el límite. Después, valor de dispensación con 10 categorías. Yo en esto comparto y recojo lo que aquí se ha planteado, que hay que ver cuál es la mejor forma de establecer esas categorías para que efectivamente haya un valor justo por esa intermediación y no se generen otros problemas. Eso tiene que hacerlo el ente regulador. A mí me parece que la Senabast tiene bastante información ya sobre el tema y el Observatorio de Medicamentos va a ayudar mucho, que lo estamos creando en la Ley de Fármacos 2. Pero que además en la farmacia, en el punto de venta, esté obligado a ofrecerle el más barato de esos medicamentos. Llega la receta por DCI. Y adicionalmente a eso, solo con esto termino, que no es solo Fármacos 2. Es la incorporación de nuevos actores. O sea, yo creo que hoy día la farmacia digital ha ayudado un montón en términos de transparencia. Que tengamos la receta digital también, que es una ley que aprobamos a propósito de la pandemia. Pero en la web la persona puede ver, estos son los medicamentos. Ni siquiera tiene que pasar intermediado por otra persona. A mí me gustaría llegar a un local y saber efectivamente todos los que están en forma transparente y escojo yo, de acuerdo al principio activo que me recetaron. Entonces, aquí yo de verdad espero, y creo que en esto represento un trabajo de ánimo bastante transversal, a pesar de nuestras diferencias en la comisión mixta, que lo que busca es que efectivamente esto signifique un cambio cualitativo respecto del acceso a medicamentos, de precio justo, pero también del derecho a la salud, que es lo que está de fondo. Solo en un minuto hay una interpelación directa para las farmacias independientes y para Cruz Verde. ¿Por qué hay 3, como dice la senadora Goich, o 4 farmacias por cuadra? En un minuto.
Bueno, nosotros Alfredo. en general tenemos una nomás Claro, de esas tres, es pero distinto. en general también se da por este tema regulatorio de las farmacias, ¿ah? Porque para instalar una farmacia se requieren ciertas condiciones, una cantidad de metros cuadrados, una cantidad de acceso a condiciones, etcétera. Entonces eso define, por ejemplo, yo siempre digo, mire, en Chile se entrega una nueva comunidad, un nuevo sector poblacional y rápidamente, a pocas semanas tenemos una botillería, tenemos una panadería, tenemos un minimarket, etcétera. Y lo último que llega es la farmacia, porque tenemos tal cantidad de requerimientos sanitarios que nos obligan a ubicar ciertos lugares. Y evidentemente también porque hay un tema de que siempre los actores que son similares, la gente hoy día cotiza precios, etcétera. Esto se ha dado, es una característica que se da mucho, busca distintos temas. No todos tenemos todos los productos, entonces la gente tiene que satisfacer sus necesidades de receta. Entonces la gente generalmente busca la cercanía, pero es fundamentalmente eso. Daniel Belaúnde, Cruz Verde, 3 farmacias por cuadra, dice la senadora Gómez. Fíjense, uno imagina al ver las farmacias que Chile tiene muchas farmacias. Chile tiene pocas farmacias. Los países de la región tienen entre 50 y 60 farmacias por cada 100.000 habitantes. Nosotros en Chile tenemos 15, 16 farmacias por habitante. ¿Por qué Chile tiene menos farmacias? Chile es el que tiene la regulación sanitaria más exigente. Y lo digo con conocimiento específico porque nosotros, y yo personalmente, estoy a cargo de 3.500 farmacias en la región. De farmacias en México, de farmacias en Colombia, de farmacias en Ecuador y de farmacias aquí. Me toca ser el responsable de operar una cadena extensa en distintos países. Y puedo hacer una comparación con evidencia. Operar una farmacia en Chile es mucho más caro. La regulación sanitaria es más estricta, lo que es muy bueno en algunos aspectos, porque da un resguardo a los medicamentos que puede ser más alto, pero que también deriva en un costo mayor de medicamentos, evidentemente, y deriva en que hayan menos farmacias. Ahora, la pregunta al revés, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué hay farmacias en lugares que aparentemente están pues cruzados? Porque la gente, cuando habla de farmacias, valora 3 cosas. Y eso lo tenemos muy estudiado. Los precios de los medicamentos, la gente cotiza, compara y compra donde es más barato. La gente necesita que esté el medicamento que busca. Cuando hay una receta de 3 o 4, va a la farmacia donde recurrentemente hay los 3 o 4. Y el tercero es que tenga fácil acceso. Muy bien. Y la gente te castiga la compra cuando no hay acceso. Entonces hay veces que hay avenidas grandes y hay una farmacia aparentemente cercana a la otra. Pero no lo hacemos porque tengamos un negocio inmobiliario, no lo tenemos, todas las farmacias son arrendadas. Lo hacemos simplemente porque de no hacerlo se coloca ahí una farmacia de la competencia y la gente privilegia el acceso a una farmacia más cercana si está en el piso del edificio donde trabaja, cerca al paradero de la micro o donde estaciona su vehículo. Entonces, las farmacias en rigor se ubican donde la gente está, donde hay tráfico de gente y se ubican ahí porque la gente lo quiere. Porque la gente así lo valora. Muchas gracias, Daniel. Hay una pregunta para el diputado Javier Macaya de Hardy Chávez por nuestros chats. Pregunta, ¿el Estado podría usar su poder de compra y entregar la distribución al sector privado con un margen regulado? Pregunta Hardy Chávez. Diputado Macaya. Bueno, el Estado hoy día tiene autorización para hacerlo. De hecho, aprobamos hace un tiempo atrás la ley Senabas. Yo creo que hay que profundizar la ley Senabas porque acá hay distorsiones en los precios en los que el sector público compra los medicamentos y en los que el sector privado los puede comprar y obviamente eso se traspasa a costo de bolsillo. Por eso yo creo que ley Senabas, unida a medidas que se han adoptado ya en la comisión, y yo quiero felicitar que hemos tenido cosas que han avanzado en la comisión mixta, que tiene que ver con la política de bioequivalencia gradual, que es parte de la continuidad de lo que se partió con Fármaco 1, la prescripción por DCI, que obviamente también obliga a los médicos a cambiar de alguna manera la mirada en esto, la regulación de la visita médica, porque en el fondo, hay que decir, acá se ha avanzado, pero todavía no basta con lo que se ha hecho. Hay una normativa que a mi juicio es muy relevante, que está suspendida, eso sí no ha avanzado, que tiene que ver con el proyecto de ley que reforma FONASA. Esa tramitación de ese proyecto de ley sí se encuentra suspendido, se encuentra frenada en la Comisión de Salud del Senado en este momento, y eso tiene impacto en incorporar a los medicamentos de uso ambulatorio en la seguridad social. Acá quizás la dicotomía que hay que tener es que hacemos una transición gradual, donde aceptamos que en el fondo que se promueva la intercambiabilidad, que se genere más competencia. A mi juicio la fijación de precios no va en la línea adecuada. Sí la regulación de precios, donde las opciones de figuras como la tarifa de dispensación regula el precio máximo, porque en el fondo fijarle precios máximos a todos los medicamentos, fijar alzas, puede generar
riesgos que echen por la borda todo lo que se ha avanzado, porque si tenemos un acuerdo en hartas cosas hoy día en la Comisión Mixta de Fármacos, finalmente maximizar posiciones puede terminar echando por la borda lo que ya hemos avanzado. Yo creo que la pregunta que hace que hace la persona por el chat es muy útil, Marco Antonio, porque sí creo que es relevante que el mercado de los medicamentos no se trate como un mercado de salchichas, como muchas veces se dice. O sea, no es lo mismo vender medicamentos que estar vendiendo productos de otra naturaleza. El mercado el Estado, sí tiene que cumplir un rol y lo puede cumplir mucho más profundamente de cómo lo está haciendo hasta el momento en la ley Senabas. Yo creo que eso hay que profundizarlo y hay que avanzar en esa dirección. Sí, antes de ir finalmente con el diputado Castro y las palabras de cierre del subsecretario Duñac, hay una pregunta directa para la CIF de Ricardo Morgado. Atención, Mariela, dice, ¿por qué hay diferencia tan importante de precio de medicamentos innovadores entre nuestros vecinos y Chile? ¿Es tan caro el paso por la cordillera? Pregunta Ricardo Morgado. Bueno, muy simple la respuesta, Marco Antonio. Chile y Estados Unidos son los únicos países que no tienen cobertura de medicamento ambulatorio. Y nosotros hemos copiado ese modelo y lamentablemente Argentina sí tiene, por supuesto que no tiene a nivel europeo, a lo que nos gustaría llegar, pero tiene un nivel de cobertura importante y un sistema de evaluación de evidencia que permite que estos precios, finalmente la gente lo que accede en la farmacia es al reembolso, y eso es la comparación que se hace. Lo que está pagando la gente en Argentina es el reembolso de un medicamento que ya pasó por una evaluación de aporte sanitario, de evaluación de evidencia y de aporte al sistema, y ya pasó por una negociación con los laboratorios para entrar al sistema. Y por otra parte, es cierto, las cadenas de farmacia, las farmacias son parte también de la red de salud, que por supuesto compiten por intermediación y no margen. Entonces, tenemos todo un sistema que permite que ese medicamento en Argentina pueda ser 5, 6 o 7 veces más barato que lo que es en Chile, que tenemos un libre mercado, porque creemos, como dice Javier Macaya, puede ser el mercado de las carteras, los zapatos, las salchichas, y la verdad es que no es así. Nosotros estamos muy conscientes como industria que efectivamente estamos en el mercado privado, y es un mercado efectivo, pero proveemos bienes que son derechos sociales, y por lo tanto la transparencia y eso es parte de lo que tenemos que poner acá sobre la mesa. Me alegro que Socofar o Cruz Verde haga esta cosa de transparencia en el fondo, porque entonces no está en desacuerdo con competir por intermediación si puede transparentar y todas sus cuentas, como dice. Entonces estamos súper bien, pues si lo único que nos quedaría entonces cómo avanzamos en cobertura y cómo avanzamos en una regulación de precios sobre medicamentos que efectivamente vaya sobre las coberturas y permita en ese contexto rebajar el gasto fiscal, pero no poner sobre la mesa un precio al mercado privado y tratarlo como las carteras y los zapatos, donde seguimos con esta lógica que ya hemos comentado, y por lo tanto no tenemos ninguna seguridad que ese precio fijado, si va en una lógica de mercado, llegue efectivamente a las personas y no se lo coman los intermediadores. Muchas gracias, Mariela. Diputado Juan Luis Castro, el futuro. ¿Viene Fármacos 3? ¿Cuál es su visión respecto del mediano plazo en un futuro gobierno con Asamblea Constituyente entregando para la promulgación el nuevo texto constitucional? ¿Qué viene para los medicamentos y la salud en Chile? Diputado Juan Luis Castro desde Rancagua. ¿Hay un problema de audio? Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Gracias, Marco Antonio. Una muy buena pregunta la que tú has hecho. ¿Me escucha bien o no? Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Se escucha muy bien. Ya. En la década del 70 y el 80, me doy cuenta que yo soy de los más viejos en este panel, la relación era del doctor con una receta, la botica. Y punto. Y se definía todo. Y el papelito que se llevaba, ¿verdad? La receta era sacrosanta, porque la receta era la palabra sagrada, caricaturizando un poco. Y el otro señor de blanco que estaba en la farmacia decía si era posible, si no era posible, si se podía cambiar por otro, y se hacía caso, y eso era así. Hoy día estamos en otra cultura.
Marco Antonio. Y en esa cultura, la gente tiene hoy día una convivencia con los medicamentos que es totalmente distinta a hace 40 años atrás. ¿A qué me refiero con esto? Que a la vez que estamos pidiendo digitalizar el acceso, el despacho a domicilio y la compra por internet, al mismo tiempo, en nuestro país, los remedios se venden en las ferias libres, pues. Sin ninguna ley de fármacos, ni uno, ni dos, ni tres, ni la que venga, porque es parte de una externalización que ya ocurrió. Lo mismo sucede cuando, acuérdense ustedes, el mundo municipal estaba al margen de todo el debate y apareció la farmacia popular. Y la farmacia popular, ustedes me dirán, ¿resolvió los problemas que estamos discutiendo hoy día en esta ley de fármacos? No, ¿qué terminó resolviendo? Una intermediación para un producto de alto costo, para personas que no tenían un acceso por ninguna de las leyes, ni Auge, ni de Carpe Soto, para acceder a esos productos, y simplemente se hizo una intermediación a muy bajo costo o cero costo en el municipio. Las clínicas todavía tienen litigio por el pago y el cobro de los medicamentos en sus establecimientos. Es un mundo que todavía tiene muchos conflictos judiciales todavía con su cliente, ¿verdad?, producto del precio promedio. Entonces, resumen, yo creo que puede haber perfectamente una ley de fármacos 3. Yo creo, en el proyecto que despachamos hace pocos días sobre el impuesto a los súper ricos, no en lo principal, pero en el Senado algo que hay que discutir, la rebaja o eliminación del IVA a productos esenciales. Y es bueno decirlo, porque nuestros vecinos de Argentina no tienen IVA al respecto. Por eso los remedios dicen, voy a Argentina a comprar un remedio. Claro, pues si no hay IVA. ¿No es posible discutir acaso que el IVA no sea, ¿verdad?, este impuesto regresivo que también afecta a los medicamentos? ¿No es parte de un debate mayor que debería tener el país? O sea, quiero decir, contenido para una ley de fármacos 3 sobra. Y creo que en eso debemos estar dispuestos. Pero yo simplemente cierro diciendo, este debate ha sido bueno y sincero. Uno a veces va a debates aburridos o debates cínicos de alguna manera. Aquí todos los actores, yo lo valoro, hemos sido sinceros, hemos dicho lo que pensamos, no estamos en una pose. Y eso yo lo valoro y le digo a mi colega Macaya, a mi colega senadora Goich, yo caramba que creo que sería bueno escuchar, no latamente, internamente, pero sí en esta fase final. No sabíamos si se iba a llegar a dar o no que la regulación de precios ya llegó, se instaló, se tiene que resolver rápido. Creo que es importante que los actores del sistema también dejen y entreguen su punto de vista como lo están entregando acá, para que esta sea una regulación de la cual no nos arrepintamos, que no supimos qué es lo que estábamos haciendo, que no tuvimos toda la información. Tenemos que ser claros en esto para que salga una buena ley de verdad en los próximos días. Gracias. Sí, la última pregunta solo en un minuto. Pregunta Daniel Zapato para Elmer Torres sobre los genéricos de marca. ¿Son lo mismo que un genérico? ¿Por qué cuestan más que eso? En un minuto. Para Daniel Zapato en el chat. Efectivamente, los medicamentos genéricos de marca son la misma molécula que el genérico original. Sin embargo, naturalmente, cada genérico no procede del mismo fabricante de principio activo. Y por lo tanto, el genérico de marca muchas veces tiene un sistema de producción distinto, con un recubrimiento distinto, con componentes aditivos distintos que hacen la diferencia. Muy bien. Esa es la razón. Pero quisiera terminar muy brevemente. Una frase. Un mensaje para los diputados y senadores que están presentes. En el rótulo de esta ley habla claramente el término de integración vertical entre laboratorio y farmacia. Yo quisiera preguntarle dónde y en qué artículo está lo que indica el rótulo de la ley. En ninguno. No, no está. Así es. No se preocupe. Vamos a cerrar. Nos informan que del Ministerio de Salud, el exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre y hoy subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac. Doctor, muy buenos días. Un placer. El micrófono es suyo. En 5 minutos, la posición del gobierno de las indicaciones que llegaron ayer de las Express del ministerio que usted encabeza para cerrar este debate acá que ha sido tan exitoso con los actores principales del mercado farmacéutico y los principales parlamentarios que van a definir en los próximos días qué pasa con los medicamentos en Chile. Doctor Duñac, para cerrar este debate. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Sebastián, por haberme invitado a este seminario con el cual he podido regresar un poco virtualmente a la casa de estudios que me acogió durante tanto tiempo. Quiero felicitar a todos los expositores que me precedieron por aportar con tanta claridad
las diferentes miradas que tiene este tema que ha sido tan complejo y que, como tú señalabas, lleva más de 5 años en tramitación. Ahora, a mi juicio, esta complejidad radica en diferentes aspectos y particularmente me parece que 3. En primer lugar, la necesidad de conjugar valor y precio. En segundo lugar, conjugar libertad con seguridad. Y finalmente, los legítimos intereses de todos los actores que intervienen en este proceso, desde el productor hasta el consumidor final. Y me parece que esta ecuación solo se puede resolver, como decía la senadora Goich, con algunos principios que son fundamentales. Y me voy a referir a 2, la verdad y la justicia, teniendo siempre en cuenta a la persona humana, pero no en forma aislada, sino que como parte de una sociedad. Cuando hablamos de valor, nos referimos al bien que queremos cautelar. En este caso, ciertamente la salud de las personas. Tal vez junto a la vida, el bien más preciado que todos tenemos como seres humanos. Y cuando hablamos de precio, evidentemente nos referimos al costo económico, que implica poder contar con estos elementos que en este caso son los medicamentos, evidentemente en cantidad, en calidad, en oportunidad, tal como señalaba, suficiente y adecuada para satisfacer las necesidades de las personas. Y cuando hablamos de libertad, nos referimos también, por un lado, a la libertad del paciente para elegir entre una variada gama de productos de acuerdo a sus necesidades y sus realidades individuales, como también a la libertad de los diferentes actores productivos para fabricar o distribuir todos estos bienes. Y por otro lado, la seguridad que garantice a todos la posibilidad de acceder a dichos bienes en forma oportuna y también a un precio justo. Y finalmente, conjugar los legítimos intereses de todos los miembros de esta cadena, que generen los incentivos suficientes para la fabricación y distribución de los productos en variedad, en cantidad y en calidad suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Como dije anteriormente, este conflicto solo se puede resolver a través de la verdad y la justicia, garantizando el bien común y los intereses individuales. Las nuevas iniciativas planteadas por el gobierno junto a las ya existentes en el proyecto de ley vienen a reforzar parte de estos aspectos. La verdad, ¿por qué? Porque obliga a transparentar todas las etapas de la relación financiera de la industria con los otros actores del sistema, transparentando precios, transparentando descuentos, transparentando volúmenes de transacción, transparentando las relaciones entre los diferentes actores. Segundo, porque establece la obligación de prescripción según denominación internacional. Y eso, con ese elemento, evita, ¿no es cierto?, la prescripción inducida o la venta dirigida de un determinado medicamento, permitiendo la intercambiabilidad de los productos. La existencia de compuestos bioequivalentes, que ya venía desde antes, ¿no es cierto?, pero que sea de calidad comprobada, entregando la seguridad necesaria a todos los actores, tanto a quien prescribe como a quien consume. El cobro de montos fijos por proceso de intermediación es un tremendo avance. Esto también ayuda enormemente. Regulación de la relación existente, como decíamos, entre farmacia y proveedores. De alguna manera, eso se tiene que abordar. Y finalmente, fortalecer en esta nueva propuesta del gobierno, fortalecer las atribuciones del Observatorio Nacional de Precios de Medicamentos, conformado por un panel de expertos independientes designados por alta dirección pública, con la responsabilidad de monitorear los índices y precios de medicamentos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de modo tal de promover el menor gasto de bolsillo del consumidor. Principio de justicia, porque permite, de acuerdo a la propuesta reciente, la regulación de los valores máximos de precios de medicamentos de marca con patente vigente,
de modo tal de pretender evitar prácticas de tipo monopólico. Acogiendo, por otro lado, las otras sugerencias del informe de la Fiscalía Nacional Económica, que tiende a desincentivar la venta de productos o medicamentos específicos, favoreciendo la libre competencia de aquellos medicamentos no monopólicos, lo que asegura un menor precio para el consumidor. Faculta, por otro lado, a la Senabast para la provisión de aquellos medicamentos que son necesarios, pero que a raíz probablemente de su bajo volumen o de su alto costo, no representen interés para los distribuidores, asegurando de esa manera la disponibilidad para los usuarios, garantizando un precio justo. Se contempla, como se señalaba en otros proyectos, la posibilidad de incorporar medicamentos en las coberturas de los diferentes planes de salud, ya sea el FONASA o ya sea del plan universal. Todas estas medidas están sin duda orientadas a la creación de buenas políticas públicas, al fortalecimiento de la institucionalidad, que se ha visto tan disminuida en estos últimos tiempos, a la vez que beneficiar de una forma equilibrada a todos los actores que intervienen en este proceso. Sin duda, la regulación que resulte de todo este proceso de discusión podrá ser perfeccionada en el futuro, atendida a las capacidades del Estado y también las necesidades futuras de la población, pero teniendo siempre como norte el alcanzar una mejor salud para todos nuestros compatriotas. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, doctor Duñac, subsecretario de Redes Asistenciales. Y así estamos llegando al término de esta conversación. Quiero agradecer particularmente al rector Cristian Nasser, al director de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre, al doctor Vega, en particular a mi colega y ex superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, con quien estamos a cargo de políticas públicas en la Facultad de Medicina. De corazón agradecer a cada uno de los panelistas, que son los principales actores de los medicamentos y el futuro del acceso de la gente en nuestro país. A los parlamentarios, sabemos el enorme esfuerzo que hacen en un momento clave para la política, de estar aquí presentes en un viernes que probablemente han tenido enormes demandas. Les deseamos éxito en el futuro. Algunos van a ir a la reelección, otros van a querer ser senadores, otros van a jugar un papel fundamental, como lo ha anunciado ya la senadora Goich. Quiero pedirles que revisemos, en los próximos minutos va a estar ya este conversatorio en latercera.com, y esperamos muy pronto encontrarnos en debates similares para aportar a la justicia y a la verdad, como lo ha dicho el subsecretario Duñac, en la salud en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días.